Entonces, la sesión del día de hoy, vamos a hacer la introducción de la potencia compleja trifásica, ¿no? Nosotros la semana anterior y bueno, en las últimas clases, veníamos hablando del concepto, bueno, inicialmente un repaso de los conceptos de la asignatura, ¿no? Un repaso de conceptos de la asignatura, del punto de vista de los sistemas trifásicos, ¿no? Sistemas trifásicos balanceados. Y ya empezamos a hablar de potencia instantánea trifásica, ¿no? Ya hablamos de la potencia instantánea trifásica, vimos la definición en el tiempo, o la definición formal, ¿no? Partimos de la definición formal de la potencia instantánea. B por I, pero B es una función del tiempo y la corriente es una función del tiempo. ¿Por qué funcionan del tiempo? Porque tenemos que nuestras fuentes son sinusoidales, ¿sí? Entonces encontramos que la potencia instantánea, ¿sí? La potencia instantánea trifásica era un valor constante, ¿sí? A diferencia de que la monofásica era un valor constante. En este caso, pero un valor constante y que daba el resultado final que, bueno, que la potencia instantánea trifásica y la potencia era un valor constante y que también daba el mismo valor de potencia activa, ¿no? La potencia instantánea trifásica era simplemente 3 veces el valor de la tensión de fase, corriente de fase. 3 veces el valor de tensión de fase, corriente de fase, ¿sí? Y luego vimos un ejemplo de aplicación, o bueno, un ejemplo de un problema en el cual pues teníamos un sistema trifásico y un sistema monofásico, en el cual queríamos transportar la misma energía, misma potencia, a un mismo nivel de tensión y llegamos a la conclusión que pues para ese caso en particular, las pérdidas o los costos iban a ser más grandes en el sistema monofásico, ¿sí? Los costos iban a ser más grandes en el sistema monofásico, que en ese caso la conveniencia del trifásico. Pero bueno, vamos a hablar de la potencia compleja trifásica. Vamos a mirar del punto de vista de las cargas, ¿sí? Y vamos a mirar los dos casos al tiempo, carga en Y y carga en delta, ¿no? Carga en Y y carga en delta. En el cual, pues, nosotros, aquí, ¿cuál es el escenario que tenemos acá? Una fuente trifásica balanceada, ¿no? Una fuente trifásica balanceada, en el cual recuerden que una fuente trifásica balanceada que esté de esa manera, es una cajita que no tengo información. La única información que yo puedo obtener de la fuente sería la tensión de línea, ¿sí? Tensión de línea. Y donde aquí, pues yo podría obtener esas tensiones B sub AN, B sub BN y E sub CN, que son tensiones de fase, ¿no? Esas son tensiones de fase, ¿cierto? Tensiones de fase. Que tensión de línea y tensión de fase en carga en Y o en configuración Y están relacionadas de la siguiente manera. Tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. Y bueno, desde el punto de vista fasorial, más o menos 30 grados dependiendo del componente de secuencia. Secuencia positiva y secuencia negativa. Y yo tengo este grupo de corriente, ¿no? Yo tengo este grupo de corriente I sub A, I sub B, e I sub C. ¿Dónde? Esto de acá, esas tres corrientes, por decirlo así, es lo mismo que decir una corriente de línea. Por ejemplo, I sub C. Y la corriente que pasa por la individual en la carga sería la corriente de fase. Pero entonces, ¿cuál es la conclusión de la corriente de línea y la corriente de fase en una carga en Y? Pues que en una carga en Y estos dos señores son lo mismo, ¿no? Corriente de línea, la misma corriente de fase. Corriente de línea, la misma corriente de fase. Entonces vamos a partir de la siguiente definición. Entonces vamos a hablar de cálculo de potencia. Vamos a hablar del cálculo de potencia compleja, ¿no? Cálculo de potencia compleja en cada una de estas cargas. Entonces miren que esto es carga trifásica balanceada. Y para casos prácticos, nuestra carga ZY, esto es ZY, ZY, ZY. Las tres son iguales. Entonces para casos prácticos, aquí vamos a decir que ZY es un Z a un ángulo teta. Y aquí lo mismo, para casos prácticos voy a decir que este Z delta es balancear, es decir, que esos tres señores son iguales. Lo mismo, no voy a decir que es un Z en ángulo teta, por casos prácticos. Entonces vamos a partir de la definición general de la potencia compleja. ¿Cuál es la definición general de la potencia compleja? La potencia compleja va a ser igual al fasor de tensión por el fasor de corriente conjugado, ¿no? Eso es la potencia compleja, ¿cierto? La definición general. O la definición siempre de la potencia compleja. Entonces, miren que nosotros tenemos tres grupos de potencia compleja. Yo tengo la potencia compleja de esa impedancia, la potencia compleja de esa impedancia y la potencia compleja de esa impedancia. Pero entonces, desde el punto de vista de los terminales, recuerden que eso podríamos verlo como la fase A, la fase B y la fase C, y es el terminal neutro. Entonces, yo tendría tres grupos de potencia compleja. ¿Cuáles son los tres grupos de potencia compleja? Entonces, yo tendría que SAN, ¿cierto? SBN y SCN, ¿cierto? La potencia compleja en A, la potencia compleja en B y la potencia compleja en C, la fase C, de cada carga, en cada carga individual.
Y entonces vamos a definir la potencia compleja de trifásica, ¿sí? La potencia compleja trifásica de forma general. ¿Y qué quiere decir de forma general? Esa definición va a ser general. En general usted lo puede aplicar tanto en carga balanceada como en carga desbalanceada, ¿no? Entonces, de manera general, simplemente la suma la potencia compleja trifásica va a ser igual a quién, a la suma de las potencias de cada fase. Entonces, en ese caso sería S a N más SBN más SCN. Esta es la definición general. Esta es la definición general. ¿Sí? Esto aplica tanto para carga balanceada como para carga no balanceada. Pero entonces, individualmente, ¿quién es cada uno de estos señores? Individualmente, ¿quién es cada uno de estos señores? Entonces, por ejemplo, recuerden que SAN va a ser igual a la tensión B sub a N, ¿cierto? La tensión de la carga por la corriente de la carga, es decir, por I sub A conjugado. SBN, ¿quién es? Pues B sub BN por I sub B conjugado. Y S sub CN, ¿quién es? B sub CN por I sub C conjugado. ¿Listo? Simplemente estoy calculando la potencia compleja en cada una de las impedancias, ¿no? B por I, la tensión de esta impedancia y la corriente de esta impedancia, la tensión de esta impedancia y corriente, tensión y corriente, ¿sí? Recuerden dos cositas elementales. ¿Cuáles son esas cositas elementales? Si usted tiene un fasor X, que es X a un ángulo alfa, ¿qué quiere decir X conjugado? Que es este mismo, pero con el signo cambiado. Con el signo cambiado. Pero si usted lo ve como A más BJ, ¿qué quiere decir el conjugado? A menos BJ, ¿sí? Del punto de vista fasorial, el signo de ángulo se cambia. Del punto de vista cartesiano, lo que va a cambiar es el signo de la parte imaginaria. Es el signo de la parte imaginaria, no la parte real, solamente la parte imaginaria la que usted le va a cambiar el ángulo. Solamente eso es lo que le va a cambiar el ángulo. Ahora, ¿sí? Ahora voy a tratar de reescribir esa ecuación, ¿sí? Voy a tratar de reescribir esa ecuación, ¿sí? Voy a tratar de reescribir esa ecuación en función de la impedancia, ¿sí? En función de la impedancia, para encontrar un par de relaciones entre estas potencias. Entonces, para eso, de manera general, recuerden esto. ¿Sí? De manera general, recuerden esto. Bueno, aquí yo tengo la impedancia Z, en la cual pasa una corriente compleja, bueno, un fasor de corriente, perdón, y el cual tiene un fasor de tensión. Existe, ¿qué recuerdan ustedes que yo pueda relacionar BZ con I? BZ con I. ¿Cómo relaciono yo la tensión, corriente e impedancia? ¿Cómo las relaciono las tres? Ley de Ohm. La ley de Ohm, compleja. B es igual a ¿quién? Ahí, por Z. O que la ley de Ohm nos lleva conjugado, ¿no? La ley de Ohm nos lleva conjugado. Entonces B igual a I por Z. B igual a I por Z. Entonces, lo que voy a hacer a continuación solamente lo voy a hacer con una sola de las potencias. Lo voy a hacer con una sola de las potencias, ¿sí? Y vamos a sacar conclusiones generales, ¿sí? O sea, simplemente vamos a hacerlo un poquito más rápido, es decir. Entonces, por ejemplo, SAN va a ser igual a B sub a N y voy a despejar la corriente. Voy a despejar la corriente. ¿La corriente quién va a ser? Pues miren que en la fase A, entonces yo tendría que ZY, ¿sí? ZY, ¿sí? ZY va a ser, en este caso para la fase A, ¿no? Yo tendría que B sub a N, ley de Ohm compleja, ¿no? Es igual a I sub A por el ZY. Entonces la corriente ¿cuánto va a ser? Pues B sub a N, ¿cierto? Sobre Z al ángulo teta. ZY es esto, ¿no? Z al ángulo teta. Y eso da conjugado. Lo que nos da como resultado B sub a N por B sub a N conjugado dividido entre Z al ángulo menos teta. Z al ángulo menos Z, ¿no? Porque estoy conjugando. Cómo conjugo eso? Recuerden, ¿no? El ángulo cambia de signo. Ahora, si yo tengo un complejo, ¿sí? Si ahora yo tengo un complejo y lo multiplico por su conjugado, me da como resultado la magnitud al cuadrado. Me da como resultado la magnitud del complejo al cuadrado, es decir, la magnitud de esta X. Esta magnitud me da al cuadrado. ¿Por qué? Multiplicación de fasores. Se multiplican las magnitudes y se suman los ángulos. X por X es el al cuadrado. Alfa menos alfa, pues me va a quedar 0.
Entonces simplemente eso me va a quedar x al cuadrado. Entonces, por ende, eso me va a dar como resultado, uy, perdón, eso me va a dar como resultado b sub a n, que es una magnitud, sobre z, y ese ángulo que es aquí negativo, como aquí el ángulo sería cero, porque esto y eso se vuelve un número, eso se vuelve un número real, entonces yo tendría la división de desfasores. ¿Cómo se divide desfasores? Divido magnitudes, y el ángulo del de arriba, que sería cero, le resto el de abajo. O sea, sería 0 menos θ, entonces me va a quedar ángulo θ. ¿Sí? Es un ángulo θ. Es un ángulo θ. Y miren que, particularmente, si yo hago el mismo procedimiento, yo tendría que SBN, solamente lo voy a hacer con SBN. ¿Sí? SN me estaría dando B sub BN al cuadrado sobre Z, y es un ángulo θ. Si usted hace ese procedimiento, miren, usted tendría B sub, vuelve y juega, ¿no? En la fase B, tendría B sub AN, B sub BN por I sub B. I sub B lo reemplaza, que sería B sub BN sobre Z, un ángulo θ, y vuelven y llegarían a esto. Y ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar? Como la fuente trifásica es balanceada, ¿cómo están B sub A y B sub C, B sub B y B sub C en relación a las magnitudes? ¿Cómo son entre ellas? ¿Las tres tienen alguna relación en particular cuando la fuente es balanceada? La magnitud de las tensiones en una fuente trifásica balanceada, ¿cómo son? Las mismas. Iguales. Las mismas, ¿sí o no? Es decir, que si esto vale 100, esto vale 100 y esto vale 100, entonces esos tres señores son iguales. Ah, son iguales. Es decir, a una magnitud, una tensión de fase. A una tensión de fase. Entonces, reescribiendo ese a n, pues yo tendría que ser una tensión de fase al cuadrado sobre z, un ángulo θ. Y ese resultado, yo puedo decir que ese resultado es el mismo para la potencia en la fase C, en la fase B, perdón. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Y en la fase C, también. También. Entonces, partiendo de la definición general, yo puedo decir que la S trifásica, ¿quién es? Voy a sumar esto 3 veces, ¿no? Voy a sumar esto 3 veces. Entonces me va a quedar 3 veces B de fase al cuadrado sobre Z en ángulo θ. Y voy a reescribir eso en función de tensión y corriente. Tensión y corriente. Es decir, voy a despejar la magnitud de Z. Z es igual a B sobre I. Entonces eso me va a quedar simplemente 3 veces. Voy a escribirlo mejor así. Entonces, S trifásico, pues me va a quedar 3 veces B de fase por I de fase al ángulo θ. 3 veces B de fase por I de fase al ángulo θ. Y B de fase, I de fase al ángulo θ, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Eso qué es? B de fase por I de fase, ¿qué es? ¿Qué podría ser B de fase por I de fase? Aquí está, mire, B de fase por I de fase, B de fase por I de fase, B de fase por I de fase, es decir, la potencia monofásica. Entonces la S trifásica, yo puedo decir que es 3 veces la S monofásica, pero esto, ojo, que es simplemente en condiciones balanceadas. En condiciones balanceadas. Entonces quiere decir que esta ecuación general de acá, yo la puedo ver así. La S trifásica es simplemente 3 veces B de fase por I de fase, o 3 veces la potencia monofásica. Es decir, que si yo tengo la potencia monofásica de cualquiera una de esas impedancias, pues va a ser la misma en la fase B y va a ser la misma en la fase C. Si aquí me dio 100 más 100J volampere, aquí me da exactamente lo mismo, aquí me da exactamente lo mismo. Entonces esa es la conclusión que yo estoy sacando acá, ¿no? Esa es la conclusión que yo estoy sacando acá. Y eso, esto es la manera general, esto es la definición general y eso va a funcionar para los dos casos, ¿sí? Tanto balanceado como desbalanceado, pero la diferencia es que en el balanceado, estos tres son iguales, en el desbalanceado no, en el desbalanceado no. Por último, entonces lo que vamos a hacer es reescribir esta ecuación ahora en función de tensiones de línea y corrientes de línea. Entonces, 3 veces. ¿Cómo está relacionado? Necesito B de línea, necesito B de línea, entonces la tensión de línea es raíz de 3 de la tensión de fase. ¿Sí? Entonces despejo. Entonces esto me va a quedar B de línea sobre raíz de 3 y como soy en Y, corriente de fase es la misma corriente de línea al ángulo θ. Entonces la S trifásica es simplemente raíz de 3 veces B de línea por I de línea al ángulo θ. Al ángulo θ. B de línea por I de línea al ángulo θ. Y esos son otros resultados que tenemos acá.
Miren que la S trifásica yo lo puedo definir como raíz de 3 veces B' por E' en ángulo teta, ¿no? A un ángulo teta. A un ángulo teta. En la carga en delta, pues bueno, recordemos que yo tengo estos tres terminales, el A, el B y el C, y entonces nuestras potencias a calcular serían, digamos los que SAB, SBC y SCA, ¿cierto? SAB, SBC y SCA. Esos serían nuestros tres grupos de potencia a calcular, la de cada fase, ¿sí? Entonces nuestra definición general de potencia trifásica, ¿cuál va a ser? De manera general. Pues lo mismo que acá, simplemente que ahora la suma sería SAB, ¿cierto? Más SBC, más SCA, ¿cierto? Más SCA. ¿Dónde? Ahora, recordemos cositas. Eso acá sería el B sub AB. Eso acá sería el B sub BC. Y eso aquí sería el B sub CA. Uy, perdón. Ese acá sería el B sub CA, ¿cierto? Y cositas. Tensión de línea es la misma tensión de fase que la carga en delta. Aquí seguir una corriente que se llama I sub A, que sería una misma corriente de línea, ¿cierto? Por aquí vendría I sub B. Y por acá se vendría I sub C. Entonces por acá, ¿quién se viene? I sub AB. Por aquí sería I sub BC. Y por aquí subiendo I sub CA, ¿cierto? I sub CA. Entonces, ¿cuánto valen las potencias SAB? Por ejemplo, ¿cuánto vale SAB? Tensión por corriente de la impedancia. ¿Cuánto es la tensión de la impedancia? B sub AB por I sub AB, ¿cierto? SBC de esa impedancia, ¿cuánto es? B sub BC por I sub BC. Y le dimos con ese señor. B sub CA por I sub CA, ¿cierto? Ojo, conjugado, ¿no? Conjugado. Conjugado, ¿cierto? Conjugado. Donde eso sería tensión de fase, que es la misma tensión de línea en la carga en delta, y que la corriente de línea, recuerden que es raíz de 3 veces la corriente de fase. Ahora, menos más 30 grados, es decir, menos para secuencia positiva, más para secuencia negativa. Y en este mismo orden de ideas, ¿no? En ese mismo orden de ideas, ¿cierto? Vamos a hacer exactamente lo mismo que está sucediendo acá. Es decir, vamos a aplicar la ley de la ley de Ohm-Complea. Entonces, recordemos, por ejemplo, la fase A. Bueno, la fase AB, por decirlo así. Entonces, la ley de Ohm-Complea, ¿qué me dice? Que pues B sub AB va a ser igual a la corriente I sub AB por la impedancia Z delta. ¿Sí? Por la impedancia Z delta. Entonces, lo voy a hacer solamente con SAB, ¿cierto? Entonces, voy a tener que es B sub AB, ¿cierto? B sub AB por la corriente I sub AB, pero la corriente I sub AB, ¿quién es? B sub AB sobre un Z en ángulo menos Z, ¿no? Un Z en ángulo menos Z. O bueno, sobre Z delta, perdón. Y eso me va a quedar conjugado. Por lo que por resultado eso me va a dar un B sub AB al cuadrado, la magnitud, y un Z en ángulo menos Z, un Z en ángulo menos Z, ¿sí? Un Z en ángulo menos Z, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión acá? ¿Qué podemos hacer o ver rápidamente? Entonces miren que SBC, ¿quién sería? Voy a obtener B sub, SBC por I sub BC. Si hago el despeje, aquí voy a tener esto I sub BC sobre Z delta. Voy a tener B sub BC sobre Z delta. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo están relacionadas estas tensiones? B sub A, B sub BC y B sub CA. En balanceado. Las magnitudes, ¿cómo son de esas tres tensiones? En una carga balanceada y fuente balanceada. La misma. Muy bien. Y eso sería una tensión de fase o una tensión de línea. Da igual. Una tensión de fase o una tensión de línea. Da igual como lo queramos llamar. Desde el punto de vista en el delta, ¿no? Entonces yo puedo decir que SAB, ¿cierto? Va a ser igual a una tensión de fase al cuadrado sobre Z un ángulo teta. Y ese mismo resultado me da en SBC y en ese sub CA que ya lo corroboramos, ¿no? Entonces la S trifásica vuelve y nos va a dar
3 veces b de fase al cuadrado sobre z en ángulo teta, porque la S trifásica, ¿quién es? La suma de las tres, ¿sí? La suma de las tres. Y reescribiendo eso, entonces me va a quedar que la S trifásica va a ser igual a 3 veces b de fase por i de fase en ángulo teta, ¿no? B de fase por i de fase en ángulo teta, ¿sí? Entonces quiere decir que vuelvo y obtengo la misma expresión que me dice que S trifásica va a ser igual a 3 veces la S monofásica, donde la S monofásica es la potencia de cualquiera una de estas cargas, ¿sí? La potencia monofásica, ¿cuál es? Cualquiera una de estas tres. La potencia, si esta me dio 200 menos 100J, lo mismo me van acá, lo mismo me van acá, lo mismo me van acá. Entonces, reescribiendo otra vez esto en función de tensiones de línea, tensiones de fase, entonces yo tengo 3 veces tensión de fase, que le llama tensión de línea en la carga en delta. Y la corriente de fase, si la expreso en función de la línea, me queda la corriente de línea y entre raíz de 3. Y eso en ángulo teta. Entonces, en conclusión, la S trifásica me está dando otra vez raíz de 3 veces B línea por I línea en ángulo teta. B línea por I ángulo teta. Entonces, miren, palabra más, palabra menos, ¿qué está sucediendo? Que tanto en carga en Y como en carga en delta, yo puedo afirmar lo siguiente, que la potencia trifásica es 3 veces la monofásica. La potencia trifásica es 3 veces la monofásica, ¿sí? En los dos casos, tanto en Y como en delta, y que la potencia trifásica, en los dos casos, yo lo puedo ver como tensión del raíz de 3 veces tensión de línea, corriente de línea, ¿no? Raíz de 3 veces tensión de línea por corriente de línea. Entonces quiere decir que, como tal, las expresiones de potencia discriminan la conexión, ¿sí? En teoría discriminan la conexión, me dan las mismas expresiones dependiendo de si está en Y o en delta, entonces discriminan la conexión, como tal no la tengo en cuenta. Entonces yo puedo decir en general, ¿sí? Yo puedo decir en general que eso aplica para Y en delta, de todo lo que acabamos de decir, ¿no? S trifásica es igual a 3 veces la S monofásica. O que la S trifásica es 3 veces P de fase por I de fase al ángulo teta. O yo puedo decir que es simplemente raíz de 3 veces B de línea por I de línea al ángulo teta. Y que la S trifásica, entonces, de manera general, ¿quién es? Es simplemente P trifásica más o menos JQ trifásica, ¿no? De manera cartesiano. O simplemente yo puedo decir que eso es, pues, 3 veces la P monofásica más o menos J 3 veces la Q monofásica. La Q monofásica. Entonces, de manera general, para la carga en Y, en carga del delta, yo tengo esas expresiones. Entonces, detallen lo siguiente. Ustedes miren que en la carga en Y yo tendría estos dos grupos de tensiones, ¿no? Tensión de línea y tensión de fase, ¿sí o no? Aquí pues yo tendré la tensión de línea y la tensión de fase, que en teoría es la misma en la carga en delta, ¿no? Estos dos señores son lo mismo, ¿sí? Yo tendría acá, pues, la corriente de línea, que es la misma corriente de fase. Pero acá yo tengo esa corriente de línea y la corriente de fase es totalmente diferente, ¿no? Ustedes miren que la definición de la potencia trifásica, si yo lo veo en función de eso, ¿quién es? 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase al ángulo teta. Teta, ¿dónde lo estábamos viendo? Miren, recuerden muy bien que cuando nosotros llamamos aquí zeta, ¿quién es? Z en ángulo teta. Entonces está en función del ángulo de la impedancia, ¿sí? El ángulo de la impedancia. Entonces, según la ley de Ohm compleja, yo tendría que ZY, para ese caso en particular, sería B de fase sobre la corriente de fase. Entonces, palabra más, palabra menos, esto va a ser una magnitud de Z. Y el teta, ¿realmente quién es? Es el ángulo de la tensión de fase menos el ángulo de la tensión de la corriente de fase. Perdón. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden incluso decir que la S trifásica
es igual a 3 veces tensión de fase por corriente de fase conjugado, desde el punto de vista fasorial. La diferencia es que esto y ese fasor, pues me da el ángulo teta, ¿no? Me da el ángulo teta, ¿sí? Me da el ángulo teta. Yo escribía B de fase por I de fase en ángulo teta, ¿sí? Pero entonces simplemente es el producto de los fasores, ¿no? El fasor de acá puede ser fasor de acá, ¿sí? Pues ese fasor de acá me da es exactamente lo mismo. ¿Cuál hubiera sido el error? ¿Qué no se puede decir? Que yo puedo decir que la potencia trifásica entonces es raíz de 3 veces B línea por I de línea. Eso sería un error. B línea por I línea conjugada, eso es un error. Esto yo no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque es que la resta de tensión de línea y corriente de línea no es esto, ¿sí? Porque esto de acá, es decir, el ángulo de la tensión de línea menos el ángulo de la corriente de línea, no me da el ángulo teta. Y miren, y aquí se dan cuenta, miren que la tensión de línea esa de acá está abarcando esas dos tensiones de fase, ¿sí? Esa corriente de línea no es la, perdón, esa tensión de línea no es la tensión. Yo me interesa hacer el ángulo de esa corriente, el de esa tensión, miren que el ángulo de esa tensión no está relacionado con esta directamente, ¿sí? No están como tal relacionados directamente, ¿sí? Entonces, no caigan en el error de que, por ejemplo, bueno, listo, entonces el fasor de tensión, ¿cómo es? Entonces yo le voy a sumar los 30 grados y aquí hago eso y voy a obtener eso acá, no. No, lo que usted sí puede decir es que la potencia aparente, ¿sí? Lo que usted sí puede decir es que la potencia aparente, que es la magnitud de la potencia completa, pues sí es raíz de 3 veces B de línea por I de línea, ¿sí? Es decir, la magnitud, ¿no? Es decir, la magnitud, ¿sí? Es decir, la magnitud, ¿cierto? La magnitud, eso sí está correcto. Eso sí está correcto. Pero decir que B línea por I de línea fasorial, es decir, tener en cuenta el fasor de la tensión de línea, el fasor de corriente de línea, eso no tiene ningún sentido. Entonces miren que el teta hace referencia al ángulo de la impedancia, ¿no? Y lo mismo pasa acá, ¿no? Lo mismo pasa acá porque si yo digo que es, aquí ¿quién es? Aquí ¿quién es zeta delta? Pues tensión de fase por corriente de fase, ¿sí? En este caso particular, el B de fase, ¿sí? Aquí el B de fase puede ser o de sub AN, o de sub BN, o de sub CN. Aquí el B de fase, pues que es el mismo tensión de línea, ¿no? B sub AB, o de sub BC, o de sub CA, ¿cierto? Cualquiera de esos tres, ¿no? Cualquiera de esos tres. Eso es la corriente de fase, ¿no? Donde la corriente de fase, pues aquí las corrientes de fase, ¿quiénes son? I sub A, I sub B, I sub C. Aquí las corrientes de fase, ¿quiénes son? I sub AB, I sub BC, I sub CA. Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso, que el ángulo, ese ángulo está definido como el ángulo de la impedancia o como función de B de fase por I de fase, ¿no? B de fase por I de fase, ¿sí? Es decir, vuelve y juega, ¿no? Este es un Z, ángulo de B de fase por I de fase, ¿sí? Por ángulo de la corriente de fase. Es el ángulo de la corriente de fase. Entonces yo no puedo volver a decir esto, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Eso no aquí yo no puedo decir esto mismo, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Eso no tendría ningún sentido, ¿sí? Eso no tendría ningún sentido decir que pues B línea por línea conjugada, ¿no? Porque para empezar, el B de línea, listo, es el mismo B de fase, pero la corriente de línea es esta. A mí me interesa ese ángulo de esa corriente. Entonces miren que esa corriente no está relacionada con esa impedancia. Esa corriente de línea no está directamente relacionada con la impedancia. La que está relacionada directamente con la impedancia es esta. Y esa sería su tensión. ¿Listo? ¿Claro para todos? Es que el ángulo, o el teta, ¿no? El ángulo de la potencia trifásica es el mismo ángulo de la potencia monofásica, ¿no? El ángulo de la potencia trifásica, ¿cierto? Es el mismo ángulo de la potencia monofásica. Conclusión, ¿no? Los ángulos son iguales, ¿no? Se no va a tener un ángulo trifásico y un ángulo monofásico. No. Eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Eso no tiene ningún sentido. Pero ojo que esto se cumple para balanceado, ¿no? Eso es todo esto que estamos hablando para balanceado. Para el balanceado yo no puedo decir eso, ¿sí? Para el balanceado eso no tiene ningún sentido. Para balanceado ahí lo puedo decir, ¿sí? Es lo mismo que yo, es lo mismo que yo puedo decir. Entonces miren que aquí hay otra definición que hace falta en la potencia compleja, ¿sí? Aquí hay otra definición bueno, para esa definición vamos a revisar lo siguiente. Entonces nosotros podemos tener el triángulo de potencia en dos versiones. Sí, nosotros podemos tener el triángulo de potencia en dos versiones. ¿Y cuáles son esas dos versiones? La versión trifásica y la versión... Miren esto, entonces se tiene acá
S trifásico, S monofásico. Y estos, señor, son Volt-Ampere, ¿no? Volt-Ampere, ¿cierto? P monofásico, P trifásico. Wax. Wax. Q trifásico, y ojo, no siempre el triángulo va para arriba, ¿no? Q trifásico, Q monofásico. El triángulo también puede ir para abajo. El triángulo puede ir para arriba si es carga inductiva, el triángulo va para abajo para carga capacitiva. Y esos son Volt-Ampere reactivos. Y esos son Volt-Ampere reactivos. ¿Y qué tienen en común esos dos triángulos? Que si yo aquí coloco un ángulo que se llama teta, ¿cuál es el ángulo que debo poner acá? También debo poner algo que se llama teta. ¿Sí? También debo tener algo que se llama teta. Entonces miren esto. Aquí hay una definición que recordemos del monofásico, que es el factor de potencia, que es el coseno de teta. Y eso va a ser igual a ese monofásico, ¿cierto? Perdón, a P monofásico sobre ese monofásico. Y aquí el factor de potencia, si lo voy a definir, va a dar P trifásico sobre S trifásico. Pero, P trifásico, ¿quién es? 3 veces P monofásico. ¿Y quién es S trifásico? 3 veces S monofásico. Ojo, porque eso en condiciones balanceadas, ¿no? Esto en condición balanceada, ¿no? Entonces, P monofásico por S monofásico. Entonces, cuando ustedes le hablan de un factor de potencia, se le dan a un factor de potencia de la carga trifásica. Simplemente es el coseno del ángulo de la impedancia, ¿sí? Es el coseno del ángulo de la impedancia, o puedo utilizar o esa definición, es decir, P monofásico sobre ese monofásico, o P trifásico sobre ese trifásico, que da exactamente lo mismo. Es decir, no existe, no caiga en el error de decir que el factor de potencia trifásico es 3 veces el factor de potencia monofásico. Eso no tiene ningún sentido. Eso aquí sería un error. Eso aquí sería un error. ¿Por qué? Porque miren que el factor de potencia de la carga pues simplemente es el ángulo, es el coseno del ángulo, ¿sí? Y pues la potencia monofásica y la trifásica pues tienen el mismo ángulo. Entonces cuando se le dice el factor de potencia de la carga trifásica, o el factor de potencia de la carga, pero en este caso la carga trifásica, pues el factor de potencia de una carga monofásica es el mismo del trifásico, ¿no? Porque es que yo no tengo esto, ¿qué? Yo no tengo esto, yo no tengo tres factores de potencia diferentes, ¿no? Yo no tengo un factor de potencia trifásico y monofásico, ¿no? Es uno solo porque mire que es que ese ángulo es Z, ángulo ZY, ZY, ZY. Esto quiere decir que tiene la misma magnitud y el mismo ángulo. Tiene la misma magnitud, tiene el mismo ángulo. Entonces simplemente yo hablar de un solo concepto del factor de potencia, ¿no? Yo solamente voy a hablar de un solo concepto del factor de potencia. Pero de manera general, ¿sí? De manera general, pues yo puedo decir que el factor de potencia trifásico, o de la carga, ¿no? De la carga trifásica, yo siempre lo voy a definir como P trifásico sobre S trifásico, ¿no? De manera general, ¿sí? Eso es tanto balanceado como para no balanceado, porque no balanceado, y porque no balanceado, yo no puedo decir es en no balanceado, eso aplica tanto al balanceado como el no balanceado, ¿sí? Yo no puedo decir que el factor de potencia trifásico es P mono sobre S mono en no balanceado. Eso estaría mal, eso es un error. ¿Por qué? ¿Por qué? O yo no puedo decir que es el coseno de teta tampoco. Tampoco puedo decir que es lo mismo que es el coseno de teta. Porque si la carga es desbalanceada, tenemos tres ángulos diferentes. ¿Cuál coseno? Si tengo tres ángulos diferentes. Y no puedo decir potencia monofásica sobre la monofásica, porque la potencia de aquí, la aquí y la aquí me pueden dar totalmente diferentes. La potencia compleja de cada una de las fases me puede dar totalmente diferente. Entonces yo no puedo en una carga monofásica decir, perdón, una carga trifásica desbalanceada decir esto. Decir esto no tiene ningún sentido. Lo que sí puedo hacer es, para calcular el factor de potencia de la carga trifásica, en carga no balanceada, me toca calcular la S trifásica. ¿Y cómo es la S trifásica? La S trifásica. La definición general, ¿no? La definición general, es decir, suma las tres potencias. Esas tres potencias me dan un P más JQ o un S, un ángulo teta, y a partir de esa potencia trifásica es que yo sí puedo calcular eso, ¿no? Eso sí yo lo puedo calcular, que eso aplica para los dos casos.
Lo que dijo el compañero es cierto. Y eso es una definición que uno lo viene estudiando de circuitos 1, pero lo hace un poquito más pequeño. Recuerden esta otra definición. Y eso funciona en los dos casos, ¿no? El ángulo de la potencia es el mismo ángulo de la impedancia. ¿Eso qué quiere decir? Tanto para ZY como para Z delta, tanto para Z, para ZY, para Z delta, yo tengo R, X y Z, y aquí tengo θ. Estaría viendo el mismo θ, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Porque el ángulo de la impedancia, sí, el ángulo de la impedancia es el mismo ángulo de la potencia compleja, ¿no? Y eso aplica tanto para potencia trifásica. Si ahí me dicen, ZY es, ZY, ¿sí? ZY es de cierto valor, ¿sí? ZY es de cierto valor, 10 a 30 grados. Entonces el ángulo de la potencia trifásica sería esos mismos 30 grados. Eso mismo. Y un recorderis rápido, recuerden esto, ¿no? Θ mayor que 0. Eso es R y JX. Es decir, factor de potencia en atraso. Θ menor que 0 es R menos JX. Es decir, factor de potencia en adelanto. ¿Sí? Adelanto. Entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente vamos a hacer el cálculo de la potencia trifásica de cada una de las cargas, ¿no? La potencia trifásica, la potencia compleja trifásica en cada una de las cargas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la fuente, las dos cargas, la carga en Y, tanto en delta, tienen la misma característica de la fuente, es decir, fuente trifásica balanceada, 208 voltios y secuencia positiva, ¿no? ¿Este tipo de tensión cuál es? Este tipo de tensión cuál es? Si yo tengo una fuente así, que internamente no conozco su conexión y me dan una tensión, ¿qué puedo decir de esa tensión? ¿Qué tipo de tensión es esta? De línea. Muy bien. Quiere decir que esos 208 volts en magnitud es tensión de línea, ¿no? Tensión de línea, ¿cierto? Tensión de línea. Entonces, vamos a revisar dos metodologías, ¿no? La primera metodología, ¿cuál es? Vamos a trabajar con que la S trifásica es igual a 3 veces la S monofásica, ¿sí? Vamos primero a intentar calcular a partir de esto, ¿no? A partir de eso. Entonces, si yo quiero calcular la potencia monofásica de una de las cargas, ¿con qué me puedo yo ayudar a trabajar un circuito donde todo el sistema es balanceado? Si yo tengo un circuito trifásico balanceado, es decir, fuente y carga balanceado, ¿yo cómo puedo ver esto de una manera más simple, más simplificada? Equivalente monofásico. Muy bien, yo puedo trabajar con su equivalente monofásico o equivalente por fase, ¿no? Yo puedo hacer el equivalente monofásico o el equivalente por fase, ¿sí? Para empezar a trabajar el problema. Entonces, y bueno, lo vamos a hacer en los dos casos, ¿no? Aquí yo tengo el equivalente monofásico de este señor y el equivalente monofásico de este señor. No lo vamos a hacer tan grande porque no lo veo una necesidad. Está listo. El equivalente monofásico, ¿sí? ¿De cuál fase? Puede ser cualquiera, ¿no? De la fase A, por decirlo así. Recordemos cositas. Si la carga está en Y, aquí ¿qué debo poner? Si la carga está en Y, aquí ¿cuánto debo poner de impedancia? ¿Cuánto debo poner acá? 1 menos J3. 1 menos J3. Oh, muy bien. Entonces se deja exactamente lo mismo. Si la carga está en delta, entonces yo también puedo decir la misma gracia que es 3 menos J6. ¿O me faltó algo? Tengo que transformarla. Más directo, ¿qué me faltó hacer? Y delante 3. De una, Sí. ¿sí o no? Digamos que lo de transformar está implícito, ¿no? Dividir entre 3, o sea que eso me va a quedar 1 menos J2, ¿cierto? 1 menos J2 ohms, ¿listo? Aquí yo podría, por ejemplo, tener B sub a N, ¿cierto? Aquí podría tener B sub a N a una tensión de fase, ¿cierto? Y puedo tener una corriente, ¿cierto? Puedo tener aquí la corriente I sub A. Y aquí puedo tener esa corriente I sub A, ¿cierto? Donde recuerden que esa corriente I sub A pues es esa misma que está acá, ¿cierto? Que es una corriente de línea, ¿no? Corriente de línea, ¿no? Y ese sería ese señor de acá. I sub A. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto valdría B sub N? Entonces recuerden, ¿no? La tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase, ¿cierto? Más o menos 30 grados. Entonces la tensión de fase, ¿cuánto es?
La tensión de línea dividida entre raíz de 3. 208 dividido entre raíz de 3 aproximadamente 120. ¿Sí? Aproximadamente 120. Ahora, no midieron el ángulo. No midieron el ángulo. Como no midieron el ángulo, yo puedo suponer o el ángulo de la tensión de línea o el ángulo de la tensión de fase. Eso lo hablamos alguna vez al comienzo del curso. Te voy a suponer a 0 grados. Vos. Lo voy a suponer. Y ahorita se van a dar cuenta que ni siquiera, cuando yo voy a hacer cálculos de potencia, a mí no me interesa ni siquiera el ángulo. No me importa el ángulo que yo suponga. La potencia siempre más lo mismo. Entonces, miren, vamos a ser prácticos. Del punto de vista de la impedancia, ¿no? Del punto de vista de la impedancia, de un punto de vista de la impedancia, en la cual usted conoce su corriente, ¿cierto? Y su tensión, usted tiene tres formas de calcular la potencia completa de la impedancia. La versión primera, que es la más clásica, B por I conjugado. Segunda versión, la magnitud de la corriente al cuadrado por Z. Y la versión que dice la magnitud de la tensión al cuadrado sobre el Z conjugado. ¿Cuál de las tres vamos a aplicar? ¿Cuál de las tres vamos a aplicar? Pues miremos acá. Esta tensión es la misma que está acá, ¿sí o no? Esta tensión que está acá es la misma que está acá. Entonces conozco, y ya esta tensión la tengo, ¿no? Ya esta tensión la tengo. El B sub N que es ese que está acá, ¿no? Entonces ya voy a llamar este B sub N. Entonces, ¿cuál de esas tres expresiones creen que me sirve? Si yo utilizo esa, que tengo que hacer primero, tengo que calcular la corriente, ¿no? Con ley de Ohm. Es decir, yo tendría que haber hecho primero eso, ¿no? I sub A igual, pues a B sub N, y entre 1 menos J3, y eso me da un fasor. Esa aquí tendría que volver a calcular la corriente, y esa acá, pues ya tengo tensión, ya tengo impedancia, pero no nos compliquemos la vida. Entonces yo puedo decir que SA va a ser igual a ¿quién? A la magnitud de la tensión al cuadrado, que será 120 al cuadrado, dividido entre la Z conjugada. La Z conjugada, ¿cuánto va a ser? 1 más J3. Recuerden que para impedancia, si aquí es negativo, la pasa a ser positivo. Por favor, regálenme esta potencia. Por favor, regálenme esta potencia de forma cartesiana. Y eso acá sería la potencia monofásica. Y eso aquí sería la potencia monofásica. Eso acá sería la potencia monofásica. Entonces miren que no me importa el equivalente monofásico. Yo puedo tener el equivalente monofásico a la fase B o la fase C. Da igual. Que al final, miren que no depende del ángulo, ¿no? No depende del ángulo. No depende del ángulo. ¿Sí? ¿Cuánto da esto? 1440 Uh-huh. menos 420, menos J420. Volt. 4120, ¿verdad? 4220. 4320. Listo, más menos 4320. Volt ampere. Volt ampere. Uy, perdón. Volt ampere. Ustedes miren, por ejemplo, acá. Voy a hacerlo de una manera un poquito diferente. Pues para corroborar lo que dije ahorita mismo. Se tiene que SA es igual a B sub a N por I sub A conjugado. Donde el B sub a N voy a dejarlo como una tensión de fase a 0 grados, ¿sí? Y el I sub A estaría una corriente de fase, un ángulo θ. El SD va a ser igual a ¿quién? Eso conjugado, ¿no? Entonces digamos que aquí quería, si la corriente tiene un ángulo positivo, si la corriente tiene un ángulo positivo, I sub A, si I sub A tiene un ángulo θ, el conjugado quedaría menos Z. SD, ¿quién va a ser? Por I sub B conjugado. Lo cual me haría B de fase a menos 120 grados, ¿cierto? A menos 120 grados, 0 menos 120, y la corriente también estaría de fase de la misma manera. Es decir, que aquí quedaría menos θ más 120. ¿Y cuánto vale ese producto? B de fase por I de fase, un ángulo menos θ. ¿Y cuánto vale ese producto? B de fase por I de fase, y se suman los ángulos. Menos 120 más 120 me va a quedar, y el ángulo menos θ. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Si usted lo quiere hacer de esa forma, miren que no importa el ángulo que usted le ponga a la tensión, y no importa el ángulo que usted le ponga, no importa el ángulo que usted suponga, no importa el ángulo que usted suponga, al final siempre le va a dar el mismo ángulo de potencia. Es decir, el ángulo de la potencia no va siempre va a tener el mismo, siempre usted va a tener la misma relación B de fase menos I de fase, es decir, en función de los ángulos, ¿no? Es decir, que esta resta de ángulos siempre me va a dar la misma. No importa el ángulo que usted ponga acá. La corriente, pues usted calcula la corriente y le da un ángulo de corriente, pero esa resta de ángulos siempre le va a dar
lo mismo, no importa. Incluso, pues, la manera más rápida de corroborar es que, miren, cuando se hace el cálculo de la potencia en función de la tensión, no importa la fase que sea, miren que sea al final no está ni dependiendo del ángulo de la tensión, sino de la impedancia. Entonces, la potencia compleja, la fase A, la fase B y la fase C, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, la S trifásica, ¿sí? Se pegó allá. Entonces, la S trifásica de la carga, ¿quién es? 3 veces a S monofásica. Es decir, 3 por esto, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 3 por esto? Ah, bueno, y también regálenmelo de manera fasorial eso también, ¿no? Entonces, denme ese de manera fasorial y cuánto da eso de manera cartesiana. ¿Cuánto da eso de manera cartesiana? ¿Cuánto da? En forma fasorial, el de la primera parte da 4.553.67 a un ángulo de menos 71.5 volamper. Listo, muchas gracias. Aquí, ¿cuánto les da en cartesiano? 4.320 Ujú. menos 12.960 J. De menos 12.960. Listo. Volampere. ¿Cuánto les da eso de manera fasorial? ¿Cuánto les da eso de manera fasorial? 13.661 a un ángulo de menos 71.5. Entonces, miren, el ángulo es el mismo, ¿sí o no? El ángulo es el mismo, ¿sí o no? El ángulo es el mismo. El ángulo es el mismo. No tiene por qué cambiar. Entonces, el factor de potencia de la carga trifásica, pues, ¿quién va a ser? Pues la fácil, coseno de menos 71.6. ¿Y eso cuánto da? ¿Cuánto da el ángulo? ¿Cuánto da ese coseno? El factor de potencia de la carga trifásica es simplemente el coseno de ese ángulo. Usted puede agarrar esta magnitud, ¿sí? Y era entre eso de que también le va a dar lo mismo, ¿no? Que también le va a dar lo mismo. Entonces, ¿cuánto da el factor de potencia? 0,31. En adelanto. Porque el ángulo es negativo o la parte imaginaria es negativa, ¿no? El ángulo es negativo, la parte imaginaria es negativa. Entonces vamos a corroborar rápidamente la S trifásica, la magnitud de la potencia trifásica por la forma 2. Es decir, vamos a trabajar con la relación raíz de 3 veces B línea por I de línea. ¿Qué tenemos que decir? Raíz de 3 veces. ¿Cuánto es la tensión de línea? 208. Perdón. 208. Por la corriente de línea. La corriente de línea, ¿cuánto da esa corriente? Esa corriente acá, que calculamos cuánto da la corriente, ¿sí? Solamente la magnitud. ¿Cuánto da la magnitud de la corriente acá, perdón? Calculemos rápidamente la corriente. ¿Cuánto nos daría esta magnitud acá? ¿Cuánto da? 65,77. 60 ¿y qué? 65,77. Listo, amperes. Entonces, eso sería 65.77. Entonces, ¿cuánto da la S trifásica? ¿Cuánto da la magnitud? ¿Cuánto da la magnitud de la potencia? ¿Cuánto da la potencia aparente? Raíz de 3 por 208 por 60. Les tiene que dar ese valor que me dieron acá, es decir, 13.661 volamperes, ¿sí o no? Si ustedes hacen esa operación, les tiene que dar exactamente lo mismo que es acá. Si ustedes hacen esa operación, les tiene que dar exactamente lo mismo que es acá. La corriente me la dieron mal. Sí, la corriente hay un error. Eso no da la corriente. La corriente es 37.94. 37.94. Entonces, aquí realmente debería ser 37.94. ¿Sí? 37.94. Y ahí sí da este valor, ¿no? Sí, ahí sí tiene que dar ese valor. Recuerden que esto simplemente es el fasor de tensión sobre la impedancia, obtiene el fasor de corriente, pero en este caso solo nos fijamos en la magnitud. En este mismo orden de ideas, ¿sí? En este mismo orden de ideas, miren que entonces la S mono, volvemos y aplicamos lo mismo, ¿no? Yo sé que ya tengo la tensión de S, que es la misma que está acá. Entonces la S monofásica, ¿sí? Entonces la S monofásica, ¿quién es? La S monofásica, ¿quién es? Pues simplemente, la magnitud de la tensión, ¿sí? La magnitud de la tensión. Ya sé que aquí yo tengo la tensión de línea, ¿sí o no?
¿sí? Aquí yo tengo la tensión de línea, ¿cierto? Ojo, ¿cuánto vale esta tensión de fase, no? ¿Cuánto vale esta tensión de fase? Son los 208 sobre raíz de 3, ¿sí? Y el ángulo que ustedes quieran colocar. En este caso, entonces, eso es aproximadamente 120, ¿no? Entonces, eso mismo que decir 120 a 0 grados, aproximadamente, ¿no? Entonces, aquí va a ser los 120 al cuadrado, ¿sí? Los 120 al cuadrado sobre 1 menos J2, sobre 1 menos J2. ¿Eso cuánto les da? Recuerden, ¿no? Recuerden que cuando yo tengo una fuente en la cual yo no me dicen la conexión y me da la tensión de línea, ¿cómo obtengo la tensión de fase? Con la relación esta de acá, ¿no? Con la relación esta de acá, ¿no? No vayan a pensar que porque tensión de línea, tensión de fase en la carga son iguales, ustedes van a poner este valor, aquí van a poner 208, no, no. No, recuerden que esa fuente internamente, yo al fin, yo la necesito ver como un Y, ¿sí? Yo la necesito ver como un Y. Entonces, ¿cuánto les da esta potencia monofásica, no? Entonces, ¿cuánto les da esta potencia monofásica acá? Sobre el Z conjugado, entonces aquí quería ser quería ser positivo, perdón. Recuerden la expresión, ¿no? B al cuadrado sobre la Z conjugada. Entonces, quiere decir que aquí le tengo que cambiar el signo. Si aquí es menos, aquí es más. Entonces, ¿cuánto es esta potencia? Entonces sería 120 al cuadrado, ¿cierto? 1 más 2 i. Creo que estaría dando 2880 menos J, 5760 volt ampere. ¿A todo le da lo mismo? Sí, señor. Eso da como una magnitud 6439.87 a un ángulo de ¿qué? Menos 63.43 grados. Volt ampere, ¿no? Volt ampere. Entonces la S trifásica es 3 veces la S monofásica, por lo que es simplemente multiplicar eso por 3. Es decir, 8640 menos J, 17280 volt ampere, que es lo mismo que decir 19.319, si no estoy mal, punto 63 al mismo ángulo, 3.43 volt ampere. Y que entonces el factor de potencia de la carga trifásica, el factor de potencia es simplemente el coseno de menos 63.43. Es decir, el coseno de 63.43, que eso creo que da 0.45, igual y juega, ángulo es negativo, eso es en adelanto. Eso es en adelanto, ¿sí? En adelanto. De la segunda forma, ¿sí? De la segunda forma. Bueno, adicionalmente, ¿cuánto es la magnitud de esa corriente, no? ¿Cuánto es la magnitud de esa corriente? ¿Cuánto es la magnitud de esa corriente? Adicionalmente, yo puedo decir que la potencia aparente trifásica pues, va a ser igual a raíz de 3 veces B de línea por I de línea. Es decir, raíz de 3 veces la tensión de línea, que serían 908, por esa corriente de línea, que es la corriente 6A. Que recuerden que sería entonces el B sub a N, bueno, la magnitud del B sub a N, son la magnitud del Z delta tercios. ¿Sí? Es decir, la magnitud de esa impedancia. Entonces, ¿cuánto sería eso? 53.66. Entonces, por 53.66, y eso nos tendría que estar dando 319.63 volt ampere. Y con eso, pues, corramos ese ejercicio, que entonces que para el cálculo de la potencia completa de una carga, si me da la impedancia, ¿no? Si me da la impedancia, ¿cómo calculo la potencia completa de la carga? Lo puedo hacer del equivalente monofásico, es decir, calculo la potencia monofásica, la multiplico por 3. O puedo utilizar la expresión directamente, pero entonces tenemos que tener cuidado con el ángulo, ¿no? Entonces, de cualquiera de las dos formas, y miren que aplica tanto en carga en Y como en carga en delta, ¿no? Tanto en carga en Y como en carga en delta, ¿sí? Puedo aplicar eso de que 3 veces, si yo calculo la potencia monofásica, es decir, si yo calculo la potencia por fase, y lo puedo hacer con el equivalente monofásico, ¿no? Lo puedo hacer con el equivalente monofásico. Me va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Me va a dar exactamente lo mismo. Es decir, me va a dar la potencia monofásica y ya lo multiplico por 3. Digamos que desde el punto de vista de la carga en delta también hay otra forma de calcular la potencia monofásica, ¿no? La potencia monofásica o la potencia cualquiera de las fases, ¿cómo lo puedo calcular?
tensión de línea al cuadrado sobre el Z delta, ¿no? Conjugado. Es decir, esta tensión yo la conozco, ¿no? Y conozco su impedancia. Entonces, mire que yo puedo decir que es B de línea, la tensión de línea al cuadrado sobre Z delta me da la potencia monofásica, es decir, la potencia que consume esa impedancia. Es decir, que si yo lo hago de esta forma, o lo hago con el equivalente monofásico, me da exactamente lo mismo. Sí, me da exactamente lo mismo. Es decir, si yo aplico esto, ¿qué es? 208 al cuadrado, dividido entre 3 menos J, entre 3 más J6. Y eso me tiene que dar exactamente ese valor de acá, 2880 menos J. Sí, menos J. ¿Esto qué? 5760 amperes. Corroborenlo y se van a dar cuenta que acá lo mismo. Es decir, se lo pueden hacer en función de tensión de línea sobre la Z normalito, así la delta como viene. O con el equivalente monofásico, como ustedes prefieran, ¿sí? Como ustedes prefieran. Miren que igual el cálculo de la potencia discrimina como tal la conexión, ¿sí? Como tal no me interesa la B fase, eso como quien dice, de muchas formas voy a llegar a lo mismo, ¿no? ¿Preguntas? Vamos a resolver el siguiente problema. Vamos a resolver el siguiente problema. Entonces miren que hay dos tipos de problemas para ese caso de potencia compleja, ¿no? De potencia trifásica, ¿sí? Uno en el cual pues usted le piden calcular una potencia compleja, ¿no? A partir de datos de impedancia, tensión y corriente. Entonces, digamos que este es el segundo tipo de problema en el cual usted le dan especificaciones de potencia en carga, ¿sí? En carga. Entonces miren la cuestión. Un sistema de generación trifásico con tensión de línea de ese valor, 60 Hz, alimenta por medio de una línea de transmisión de impedancia despreciable a un grupo de cargas conectadas en paralelo, las cuales tienen las siguientes especificaciones. Carga número 1, conexión tipo, 15 megawatts, factor de potencia de relación atraso. Carga número 2, conexión Y, 10 megavoltamperes, se lo sigue en atraso el factor de potencia. Y la carga número 3, conexión en delta, 75 megavoltamperes reactivos, factor de potencia en atraso y con la misma relación X sobre R de la carga 1. Bajo esas condiciones, calcula la potencia compleja suministrada por el sistema de generación o por la fuente. Entonces, desde el punto de vista del unifilar, ¿no? Para no dibujar el sistema trifásico completo, creo que nosotros tenemos fuente que estaría conectada a una línea y a un grupo de cargas, ¿sí? Y a un grupo de cargas, ¿sí? Dibujar tres flechitas para decir que tengo tres cargas, donde yo aquí tengo la fuente, la línea, ¿cierto? Una impedancia de línea, pero, ¿qué me están diciendo de la línea? Impedancia despreciable, entonces me están diciendo que es una línea ideal, ¿sí? Es una línea ideal, entonces quiere decir que una línea ideal se comporta como un cable, un conductor ideal, un corto, ¿sí? Y cargas, en el cual las cargas tendrían un S1, un S2 y un S3, ¿sí? Entonces, son potencias trifásicas, ¿no? Entonces, en la fuente yo tengo una S de la fuente, ¿sí? Una S de la fuente. La S de la fuente y la S de las cargas están relacionadas entre sí. ¿Ustedes qué opinan? Yo puedo, la S de la fuente y la S de las cargas, ¿yo puedo dejar esto en función de esas tres? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que yo puedo decir la S de la fuente como una función de estas tres? ¿Qué dicen ustedes? La potencia trifásica de la fuente, la puedo ver como una función de la potencia trifásica de las cargas. ¿Pero eso está balanceado? No importa que, en general, no importa que no esté balanceado. Entonces tiene que ser la suma de los tres. No importa que esté balanceado o desbalanceado. Sí, claro que sí. Teorema de Telegen. Lo que se genera igual a lo que se consume. ¿Sí? Lo que se genera igual a lo que se consume. Entonces, la potencia compleja de la fuente, la potencia trifásica de la fuente, la suma de las potencias trifásicas de las cargas, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es obtener las potencias trifásicas de cada una de las cargas de S1, S2 y S3 y con eso resolvería el problema. Entonces, miren que pero las cargas tienen información de potencia. Y todo esto de acá yo lo puedo desarrollar a partir del triángulo de potencia. Entonces, recordemos el triángulo de potencias y revisemos qué expresiones útiles podemos obtener del triángulo de potencias.
Entonces, ese triángulo de potencias, recuerden que pues lo voy a hacer desde el punto de vista trifásico. Bueno, yo ya tengo S trifásico, P trifásico y Q trifásico. Entonces, y un ángulo teta. Entonces yo puedo sacar muchas expresiones. Vamos a sacar todas las que puedan. El coseno de teta es el mismo factor de potencia y es igual al P trifásico sobre S trifásico. El seno de teta es igual al Q trifásico sobre el S trifásico. A su misma manera, el tangente, por decirlo así, pues simplemente es Q trifásico sobre P trifásico. ¿Sí? Todo eso en función de las funciones trigonométricas. Yo puedo ver también la expresión de Pitágoras, que me dice que la S trifásica va a ser igual a ¿quién? P trifásico al cuadrado más Q trifásico al cuadrado a la U medio, o la raíz. ¿Sí? Pero por como ya para escribir así mucho mejor para mí. Escribir la raíz, que hacer el símbolo de la raíz. P trifásico. Yo lo puedo ver como S trifásico menos Q trifásico al cuadrado, a la U medio. Y el Q trifásico, pues yo lo puedo ver como el S trifásico al cuadrado menos el P trifásico al cuadrado a la U medio. O lo mismo con el monofásico. Entonces miren que todas estas ecuaciones que acabo de armar acá, que son ese grupo de ecuaciones que acabo de armar acá, todas las obtuve ¿de quién? Del triángulo de potencia. ¿No? Todo eso lo obtuve del triángulo de potencia, incluso una extra. Yo puedo decir que teta es el coseno inverso del factor de potencia. Teta es el coseno inverso del factor de potencia. Entonces miren que todas esas expresiones de acá las obtuve del triángulo de potencia. Todas las expresiones aquí las obtuve del triángulo de potencia. Entonces a partir de estas ecuaciones vamos a trabajar el problema. Entonces carga número 1. La carga número 1. Donde recuerden que estos son volt-amperes, watts, volt-ampere reactivo. Entonces, carga número 1. Todos estos datos que voy a poner aquí en las cargas a continuación van a ser trifásicos. ¿Listo? Carga número 1. Mega es 10 a la 6. Watts. ¿Esto qué es? P, Q o S. Eso. P. Entonces yo tengo P1, que es igual a 15 megawatts. Y tengo el factor de potencia en 1, de la carga 1, que es igual a 0,8 en atraso. Para usted expresar la potencia completa de cualquiera de las tres cargas, usted necesita mínimo un par de datos del triángulo. Es decir, necesita mínimo 2 datos. S con teta, o P con Q, P con S, Q con teta. O sea, necesita mínimo 2 datos para poder construir todo el triángulo, ¿sí? Y obtener la potencia completa como un fasor, tanto de manera, fasorial o cartesiana, ¿sí? Y pues digamos que en teoría los tenemos. ¿Por qué? Tenemos P y tenemos factor de potencia que está directamente asociado con teta. Y rápidamente miren lo que nosotros obtenemos. Miren, yo puedo decir que S1 va a ser igual a ¿quién? Si yo espejo aquí, ¿qué tengo? Que va a ser igual al P1 sobre el factor de potencia 1. Es decir, a 15 sobre 0,8. ¿Y eso cuánto nos da? A 15 sobre 0,8. ¿Y eso cuánto nos da? 18,75. 18.75 megavolt-amperes. Y Q1, pues simplemente yo puedo decir, con esa ecuación, si ya tengo P, ya tengo S con esa ecuación de acá, que va a ser igual entonces a los 18.75 al cuadrado menos los 15 al cuadrado, y eso a la U medio a la raíz de eso, ¿sí? A la raíz de eso. Entonces eso me estaría dando 11.25, ¿cierto? Sí, señor. Megavolt-ampere reactivo. Entonces ya yo puedo decir que S1, que es una potencia trifásica, ¿no? Que esa es una potencia trifásica, pues va a ser igual 15 factor de potencia en atraso. Entonces quiere decir que esto es más J 11.25 megavolt-ampere. También lo puedo expresar de manera fasorial, es decir, magnitud fácil, pero por ahora dejémoslo así. Y recuerden que eso es porque hay el factor de potencia en atraso. Carga número 2. $10 MVA. ¿Qué quiere decir MVA? ¿P, Q o S? S.
Entonces ya tengo S2. S2 va a ser igual a 10 megavolt-ampere. Entonces ya yo tengo que P2 va a ser igual a ¿quién? Miren, según esa ecuación. S2 por el factor de potencia 2. Es decir, 10 por... ¿cuánto es el factor de potencia? 0,6. Es decir, esto me da 6 megawatts. Y de la misma manera yo puedo decir ahora que Q2 es igual pues a 10 al cuadrado, ¿cierto? Menos 6 al cuadrado a la 1 medio y eso me tiene que dar 8 megavolt-ampere reactivos. Por lo que entonces, por ende, la S2 trifásico pues, me está dando 6, factor de potencia en atraso, entonces es positivo. 6 más J8 megavolt-amperes, ¿sí? Megavolt-amperes, ¿sí? Megavolt-amperes. Carga número 3. Carga número 3. Megavolt-amperes reactivos. P, Q o S. P, Q o S. Q. Entonces Q va a ser igual a 0.25 megavolt-amperes reactivos, ¿sí? Y dicen que el factor de potencia es algo en atraso. Ah, bueno, y aquí teníamos el factor de potencia, ¿no? Aquí tenemos el factor de potencia. Bueno, aunque ya lo terminamos, aquí ya sabemos que el factor de potencia era 0,6 en atraso, ¿no? Entonces recuerden que con esto necesito dos datos para construir todo esto, ¿no? Aquí no me están dando el factor de potencia, pero me están diciendo algo extraño que dice que, bueno, la relación X sobre R tiene la misma relación X sobre R de la carga 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo la carga 1, por ejemplo, que yo sé que es inductiva, que tiene R1 y X1, ¿cierto? Y la carga 3, que sería un R3 y un X3. Según este triángulo de impedancia, ¿qué relación trigonométrica yo puedo relacionar X y R al mismo tiempo? ¿Con cuál relación trigonométrica yo puedo relacionar X y R al mismo tiempo? Tangente. Muy bien. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que tangente de teta 1 es igual a R1 sobre X1 sobre R1, perdón. Yo puedo decir que el tangente de teta 3 es igual a X3 sobre R3. Entonces, yo estoy diciendo que teta 1 es el tangente inverso de X1 sobre R1, ¿cierto? Y estoy diciendo que el teta 3 es igual al tangente inverso de X3 sobre R3. Y me están diciendo que tiene la misma relación X sobre R la carga 1. Entonces quiere decir que la relación que X1 sobre R1 es exactamente igual a X2 sobre X3 sobre R3. Es decir, si X1 sobre R1 me da un número, ese mismo número me está dando acá. Porque me están diciendo eso, ¿no? Tiene la misma relación X sobre R. ¿Qué quiere decir? Que X1 sobre R1 es exactamente igual que X3 sobre R3. Palabra más, palabra menos, me están diciendo que teta 1 es igual a ¿quién? A teta 3. O que el factor de potencia 1 es el mismo factor de potencia 3. Entonces, cada que ustedes encuentran un ejercicio que dice no tiene la misma relación X sobre R, lo que le están diciendo es que la carga con la que la está relacionando tiene el mismo factor de potencia. En este caso, 3 y 1 tienen el mismo factor de potencia. Ahora sí, ¿cuánto es el factor de potencia de esta carga? Tiene el mismo 0,8, pero en atraso. El 0,8 en atraso porque el palabra lo dice. Ahora, si aquí dijera factor de potencia en adelanto, no hay ningún problema. Sigue siendo 0,8 el factor de potencia, ¿sí? Porque la relación X sobre R no, es otra cosa diferente, ¿no? Si aquí dice factor de potencia en adelanto, pues aquí sería 0,8 en adelanto, ¿sí? 0,8 en adelanto. Entonces ya yo tendría el teta 3, que es el coseno inverso de 0,8, que eso es 36.87, ¿no? 0.87. Entonces, S3 será igual a Q3, miren, a Q3, que me dio 0,25, dividido entre el seno, ¿sí? Si ustedes respetan acá S3, y entre el seno de 36.87, ¿sí? Y entre el seno de 36.87. Entonces, ¿cuánto les da S3? Es decir, 0,25
entre el seno de 36, entre el seno de 36.87. Eso daría 0.4167 megaamperes. Y finalmente P3, pues ya teniendo eso, ya tengo factor de potencia. Es decir, ya aquí en adelante ya tengo esto S3. Tengo muchas formas de calcular P3, ¿sí? Tengo muchas formas de calcularlo. Como por ejemplo, yo podría decir que es esto S3 por el factor de potencia 3. O simplemente yo puedo decir que es S3 al cuadrado menos Q3 al cuadrado a la 1 medio. Son muchas formas. Al final, P3, ¿cuánto les da? P3, ¿cuánto les da? Creo que haría 0.33, ¿cierto? Por lo que, por ende, S3 trifásico me estaría dando 0.33 más J. ¿Q cuánto nos dio? 0.4167 megavolamperes, ¿sí? Megavolamperes. Entonces ya yo tengo S1, S2 y S3 trifásico, es decir, ya tengo esto, esto y esto. Entonces, un momentico, ya continuamos. Entonces, retomando la idea, entonces finalmente ya calcularon las potencias completas trifásicas de cada carga, ¿cierto? Entonces simplemente yo digo que la S de la fuente trifásica pues la suma de la S1, S2 y S3, es decir, 15 más J 1125 más 6 más J8, ¿cierto? Más 0.35 más J.025. Entonces, ¿cuánto da la S de la fuente entonces trifásica? Primero en cartesiano, entonces ¿cuánto sería? Entonces sería 15 más 11.25i más 6 más 8i más 0.35 más 0.25i. Creo que estaría dando 21.35 más J 19.5 mega volt-ampere, donde eso aquí sería la P trifásica de la fuente y la Q trifásica de la fuente. Es decir, megawatts y megavolt-ampere reactivos. ¿Qué es lo mismo que decir que quién? 28.91 a un ángulo de 42.40 megavolt-ampere, ¿sí? Megavolt-ampere, ¿sí? Megavolt-ampere. Es decir, que el factor de potencia de la fuente, ¿cuánto va a ser? Pues el coseno de eso, ¿no? El coseno de 42.40, es decir, el coseno de punto 42.40 de 0.73 en atraso, ¿no? En atraso, ¿sí? Entonces miren que ya con eso resolvemos el problema, ¿no? Ya con eso ya tengo la respuesta del problema, ¿sí? A sacar. Entonces miren que al final en los problemas de potencia, ¿sí? Para que tengan en cuenta, ¿no? En los problemas de potencia, uno no le importa la conexión. A uno no le interesa si la carga está conectada en Y o conectada en delta, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final yo lo que voy a hacer es sumatoria de potencia, ¿sí? La conexión no me interesa, ¿sí? Entonces digamos que los problemas de potencia no dependen de la conexión, ¿no? Entonces los problemas de potencia yo no dependo de la conexión, ¿sí? Yo los problemas de potencia yo no dependo de la conexión. Porque yo al final puedo ver esto, esas tres cargas en paralelo como una sola, ¿no? ¿Sí? Eso una vez lo dijimos eso también se decía en potencia monofásica, ¿no? En los videos de potencia monofásica, pues hincapié que no hay problema cómo sea la impedancia, cómo sea conectada. Yo al final eso yo lo puedo ver con una sola carga trifásica, ¿sí? Es decir, que yo al final, pues yo puedo ver eso así, al final. Una fuente trifásica, ¿cierto? Carga trifásica, las tres fases, ¿no? La de acá, la de acá y la de acá. Y al final yo veo aquí una fuente trifásica, ¿sí? Y aquí yo tengo una carga trifásica.
donde yo tengo, eso es una carga trifásica equivalente, ¿no? Una carga trifásica equivalente, que sería la suma de S1 más S2 más S3, ¿sí? Entonces lo de las cargas igual a lo de la fuente, lo de las cargas igual a lo de la fuente. Entonces al final a mí no me interesan estos problemas de potencia. A mí los problemas de potencia realmente no me interesa, ¿sí? A mí realmente no me interesa, ¿sí qué? Si, si esto que la conexión, no la conexión. Yo al final yo sumo esas potencias, al final yo lo hago con una carga trifásica equivalente, que tiene una potencia compleja. En los problemas de potencia yo casi uno en que en general no tiene en cuenta la conexión, ¿sí? Uno tiene en cuenta la conexión es cuando uno a partir de la impedancia, ¿sí? A partir de la impedancia, calcule la potencia, ¿no? Cuando usted le dan valores de impedancia, pero ya cuando le dan valores de potencia, pues digamos que ya en los valores de impedancia, pues ya depende cómo uno trae, si la carga en Y el equivalente monofásico, en delta el equivalente monofásico aquí directamente, pero al final los problemas de potencia, si ya le hablan valores así, ya le entregan este tipo de datos, de una vez se hace la suma de la potencia y ya. Entonces es una carga trifásica equivalente en el cual tiene la P esta trifásica, que tiene una P, perdón, que tiene una P trifásica, que dice acá que es de 21.35 megawatts, tiene una Q trifásica de 19.5 megaamperes reactivos y un factor de potencia, por decirlo así, es de 73 en atrás. Al final yo puedo eso con una sola carga equivalente, ¿no? Yo puedo eso al final con una sola carga equivalente y ya. Y pues que lo de la fuente, ¿sí? La potencia de la fuente es la misma que consume la carga, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí ya para terminar el día de hoy, pues esa aclaración, ¿no? Y ya con eso, pues terminamos el ejercicio. Ya con esto terminamos el ejercicio. Entonces ya lo único que nos queda es tener en cuenta esos datos, ¿sí? Tener en cuenta esos datos y la próxima clase vamos a trabajar el problema de la compensación. Entonces la próxima clase vamos a ver el problema de la compensación. El problema de la compensación. Repasen por favor compensación monofásica. Repasen compensación monofásica. Y mañana vamos a arrancar con la filosofía de compensación trifásica, que básicamente es la monofásica, las ecuaciones y algún ejemplo de aplicación. Y así también al mismo tiempo empezamos a hablar de medición de potencia trifásica. Entonces, repasen por favor compensación monofásica y el wattmetro, ¿no? Y el wattmetro. Recuerden que esos temas lo pueden repasar en algún libro de circuito o en los videos de la sección de repaso en el MOOC.